Efesios capítulo 6 es nuestro texto esta noche y estamos viendo la armadura del creyente. Hay tantas cosas que han surgido y desaparecido en mi vida en términos de énfasis cristianos. Es bueno que algunos de ellos están desvaneciéndose y casi han desaparecido. Es algo así como el desprendimiento de los Amish hace muchos años atrás. Era una especie de secta peculiar y ellos creían que el matrimonio y cohabitar era pecaminoso. No duró mucho tiempo. No duró mucho. Todos murieron y no quedó nadie para seguir con ello. Eso fue algo bueno. Hay otras cosas que han venido y han intentado vivir y a veces han durado bastante antes de morir. Una de ellas básicamente está relacionada con el movimiento cuáquero y supongo que se podría llamar una especie de quietismo histórico. Esa es una etiqueta que realmente define el enfoque cuáquero hacia la vida espiritual, que consistía en decir que lo que necesitas hacer es rendirte a ti mismo. Tenían frases como, entrégaselo al Señor, deja que lo haga. O su más famosa, deja ir y deja a Dios. Deja de luchar, deja de esforzarte, permanece, descansa. Y todo ese tipo de lenguaje benigno y quieto, tranquilo. Decían un escritor, es como un hombre en una habitación, hay un sol brillante afuera, pero la habitación está en oscuridad. Eso es porque las persianas están cerradas y el hombre está tanteando en la oscuridad. Lo único que necesita hacer es abrir las persianas y la luz lo inundará a él. Este es el punto de vista quietista. Se arraigó firmemente en Inglaterra y en Estados Unidos en un movimiento llamado Keswick. El movimiento Keswick era ese tipo de movimiento. Morir al yo, autocrucifixión. Se escribieron libros por personas como el mayor Ian Thomas y otros. Y la idea principal era que si quieres vivir una vida cristiana exitosa, tú simplemente te rindes. Ellos decían cosas como, la santidad es por la fe en Jesús, no por ningún esfuerzo mío. Nosotros suministramos la rendición, Dios suministra el poder. No yo, sino Cristo. Otro libro famoso en esa línea fue El secreto cristiano para una vida feliz de Hannah Smith, un libro que no es tan popular como suele ser, pero aparece de vez en cuando. Pero este movimiento ha desaparecido. Gracias. Y estamos agradecidos, porque no refleja un enfoque bíblico de la vida espiritual. No es benigno, no lo llama usted a rendirse y a ceder y a sentarse y a descansar y a permanecer y a sentir que usted no es responsable de nada más que de alguna especie de autorrendición. Eso es realmente lo opuesto a lo que la Escritura enseña. Particularmente lo que estamos aprendiendo en el pasaje que tenemos frente a nosotros, que dice, por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Versículo 10, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra las autoridades de las tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Hebreos capítulo 12 nos dice que la vida cristiana es una carrera. 1 Corintios 9 nos dice que la vida cristiana es una competencia de boxeo. Y Efesios 6 nos dice que la vida cristiana es una guerra. En Tito se nos dice en el capítulo 3, versículo 8, que nos apliquemos a hacer buenas obras, de hecho, que seamos diligentes en hacer eso. Se nos dice por parte de Santiago y por parte de Pedro que resistamos a nuestro enemigo el diablo, que seamos sobrios y vigilantes. De hecho, en 1 Corintios 9 se nos dice, por el ejemplo de Pablo, que sometamos nuestros cuerpos. Se nos dice aquí en la epístola a los Efesios, capítulo 5, versículo 15, que
seamos cuidadosos en cómo caminamos. Se nos dice en Filipenses 3:14 que prosigamos. 2 Corintios 7:1 se nos dice que debemos limpiarnos de toda inmundicia de la carne, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Pedro nos dice que aunque se nos han dado, 2 Pedro 1:4, preciosas y magníficas promesas, debemos aplicar toda diligencia a vuestra fe, añadid excelencia moral, a su excelencia moral, conocimiento, a su conocimiento, dominio propio, a su dominio propio, perseverancia, a su perseverancia, piedad, a su piedad, afecto fraternal, a su afecto fraternal, amor. Pedro nos recuerda que debemos ser diligentes, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. En su primera epístola, capítulo 1, él dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Versículo 13, manténganse sobrios en espíritu, fijen por completo su esperanza en la gracia que se les dará cuando Jesucristo sea revelado. Sean obedientes como hijos, se nos llama la obediencia. Filipenses 2, 12 y 13, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Dios lo ha puesto en ustedes, opérenlo, háganlo visible, demuéstrenlo. Efesios, capítulo 4, hasta el final, trata sobre todo esto. Ahí en el capítulo 4, versículo 1, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis de una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Y luego continúa capítulo 4, capítulo 5, diciéndole cómo caminar. Requiere esfuerzo, requiere sabiduría, requiere obediencia, requiere perseverancia, requiere fidelidad, requiere santidad, pureza. Y reconoce que estamos involucrados en una guerra. La vida cristiana está lejos de ser pasiva. Sí, Dios es nuestra fuerza y como dijo Josafat, la batalla es del Señor. Y debemos tener cuidado de confiar en nuestra propia fuerza. Pero aunque la fuerza es de Él, la batalla es de Él, se nos llama a la obediencia, al compromiso, a la diligencia, a la autodisciplina para ser victoriosos. Ciertamente el apóstol Pablo entendía cuán difícil era ser cristiano. Nunca se le podría acusar a él de algún tipo de rendición benigna. Él era un guerrero. Su vida es vivida en listas como esta: resistencia, aflicción, dificultad, angustia, golpizas, encarcelamiento, tumultos, trabajos, desvelos, hambre. Él le dice a los colosenses que es su compromiso en amonestar a todo hombre, enseñar a todo hombre con toda sabiduría, presentar a todo hombre perfecto en Cristo, y para este propósito trabajo hasta el punto de agotamiento, esforzándome según su poder que actúa poderosamente en mí. Ese es el paralelo perfecto, su poder operando en mí y mi compromiso total. Usted depende de Dios y usted lo da todo. Es una guerra. Me da tanto gusto porque esa noción equivocada haya desaparecido. Ya no escucho a la gente hablar de eso en absoluto. Cuando era joven, era un paradigma dominante para la vida espiritual. Ahora que estamos en Efesios capítulo 6, regresemos a la discusión de Pablo, cómo se arma usted para esta agresión, para esta batalla, para este esfuerzo. Y usted notará que hay 6 piezas de armadura que son mencionadas, comenzando en el versículo 14. Y las primeras 3 son presentadas con el verbo tener, habiendo ceñido los lomos, habiendo puesto la coraza, habiendo calzado los pies. Supone que esas son las cosas permanentes. Usted tiene su cinturón puesto, tiene su coraza puesta, tiene su calzado puesto. Y aunque no esté participando en la batalla, en ese momento esos permanecen en su lugar, porque en todo momento debe estar marcado por la disposición. Pero además de eso, o encima de eso, el versículo 16 dice, además de eso, el verbo cambia, tomando el escudo de la fe. Versículo 17, toma también el yelmo de la salvación, implícito, toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que en todo momento, compromiso, en todo momento, santidad, en todo momento, confianza en la presencia y el poder de Dios. Eso es lo que significan los primeros 3, como ya sabemos. Vivimos, entonces, comprometidos con la victoria,
recogiendo los cabos sueltos de nuestra vida, como indica el cinturón de la verdad, la veracidad. Vivimos en pureza y santificación y piedad y santidad con nuestra coraza puesta en todo momento. Vivimos con los pies calzados con la preparación del Evangelio de la paz, lo cual significa que confiamos en que Dios está de nuestro lado y vivimos en esa preparación constante. Compromiso, santidad, confianza. Tomamos, cuando viene la batalla, el escudo de la fe, el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. Ahora, la última vez hablamos sobre el calzado del Evangelio de la paz y hablamos sobre el escudo de la fe. Podríamos decir mucho sobre esas cosas, pero creo que dijimos suficiente la última vez para establecer en su mente de qué estamos hablando. Solo una palabra o dos sobre el escudo de la fe, que fue con lo que terminamos el domingo pasado por la noche, y decir que el escudo de la fe es aquello con lo que usted podrá extinguir todos los dardos encendidos del maligno, es decir, que el escudo de la fe es lo que le protege a usted de la tentación devastadora. Los dardos de Satanás, los misiles encendidos del maligno, usted los extingue por fe y su protección. ¿Qué quieres decir con eso? Confíe en el Señor. Es la fe la que vence al mundo. Es la fe la que vence a Satanás. Satanás opera a través del sistema del mundo. El hecho de que usted venza la tentación tiene que ver con que usted crea a Dios y no crea a Satanás. Se reduce a eso, como aprendimos en el jardín del Edén. O crea a Dios o crea a Satanás. Eva decidió creer a Satanás, cayó, le dijo a su esposo, él decidió seguir con ella. Toda la raza humana cayó. Si usted peca, ha creído a Satanás, ha creído su mentira acerca de dónde se encuentra la satisfacción, dónde se encuentra la plenitud, dónde se encuentra el gozo verdadero. Si usted niega el pecado y sigue el camino de la santidad, está creyendo a Dios. Usted está diciendo, yo creo que la satisfacción, la plenitud, la bendición, el gozo, todo eso se encuentra en obedecer a Dios. Así que lo que le protege a usted de sucumbir a la tentación, lo que extingue las flechas de Satanás, es simplemente su confianza en Dios. Cada vez que usted peca, anótelo, usted ha creído la mentira. Usted ha creído que usted puede encontrar paz real, que puede encontrar gozo real, plenitud real, satisfacción real, algo mejor de lo que tiene ahora usted en el pecado. Esa es la mentira. Satanás es el padre de mentira y habla solo mentiras. Si usted rechaza la tentación y sigue el camino de la santidad, usted ha dicho, creo a Dios, confío en Dios, confío en Él, en que la plenitud, la satisfacción, el gozo, la bendición se encuentran en obedecerle a Él. Es así de simple. Ahora eso nos lleva a la quinta pieza de la armadura. Y toma algo de tiempo trabajar en esto porque nos abre una doctrina. Toma también, versículo 17, el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Ahora, los soldados romanos llevaban yelmos o cascos. Ellos sabían que los golpes en el pecho podían ser fatales porque ahí estaban sus órganos vitales, así que llevaban una coraza. También sabían que un golpe en la cabeza podía ser fatal, por lo que protegían sus cabezas con un casco, un yelmo. Algunos cascos en la antigüedad eran de cuero con piezas de metal sujetas al cuero. Otros eran de metal fundido sólido, muy parecidos a sus corazas. Así que habían corazas de cuero con metal remachado, así como las que eran de metal fundido martillado. El propósito era proteger la cabeza. ¿De qué? Realmente de las espadas anchas que se blandían. En las batallas de tiempos antiguos existían pequeñas dagas llamadas macaira, que podían medir alrededor de un pie de largo, incluso menos. Se utilizaban en combates cuerpo a cuerpo para infligir un golpe mortal, pero también estaba en la ronfalla, una espada masiva que podía medir hasta 3 o 4 pies de largo, de doble filo. Se agarraba el mango con ambas manos. El soldado levantaba su espada por encima de su cabeza y
Intentaba asestar un golpe aplastante en la cabeza de su enemigo, abriéndole el cráneo. Un soldado debía estar alerta, porque un golpe así, si encontraba el punto adecuado en la cabeza, incluso si llevaba un casco, podía ser un golpe aplastante y devastador, porque debía estar consciente de eso. Pero una vez que usted se movía, desviaría ese golpe mortal. El casco, en lo que respecta a nuestra armadura, es el casco de la salvación. Ahora, alguien podría pensar, bueno, eso significa que usted no debe entrar en esa batalla a menos de que sea salvo. Bueno, ni siquiera tendría esta armadura a menos de que fuera salvo. Esto no está hablando de salvación en el sentido de que inmediatamente pensamos salvación pasada. Ni siquiera está hablando de salvación presente. Para entender de qué se está hablando realmente, vaya usted a 1 Tesalonicenses capítulo 5. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 8. Pero debido a que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y amor, y con la esperanza de salvación como casco. La esperanza de salvación. Pablo no nos está diciendo necesita ser cristiano. Ya somos creyentes. No tendría usted el escudo de la fe, no tendría el calzado del Evangelio de la paz, no tendría la coraza de la justicia, no tendría el cinturón de la verdad. ¿De qué está hablando aquí? Él está hablando de la salvación en su aspecto futuro. Hay tres aspectos de la salvación: pasado, presente y futuro. En el momento en que usted creyó en el Señor Jesucristo, usted fue salvo del castigo del pecado. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que se llama la doctrina de la justificación. Usted fue salvo de la pena del pecado. Usted ahora, en la segunda fase de su salvación, está siendo salvado continuamente del poder del pecado, en el sentido de que el pecado ya no tiene dominio sobre usted. Esa es la fase actual. Eso es santificación. Entonces, la primera fase es justificación, la salvación de la paga del pecado. La segunda fase es santificación, salvación del poder dominante del pecado. Pero hay una tercera fase de salvación, y ese es ser librado de la presencia del pecado. Y eso habla de su glorificación, justificación, santificación y glorificación. Pasado, presente, futuro. El término salvación incluye esos tres. Desde el momento en que usted recibe a Cristo hasta el momento en que usted entra al cielo, su salvación está asegurada. La salvación le ha sucedido a usted, le está sucediendo a usted y le sucederá a usted. El escritor de Hebreos dice, tienen esta esperanza de un cumplimiento futuro. El aspecto final de su salvación, y el escritor de Hebreos nos dice que es un ancla del alma. Es un ancla del alma. Lo que les mencioné antes sobre lo que Pedro dijo es un buen lugar para entender eso. Segunda de Pedro capítulo 1. Por su divino poder nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la piedad mediante el conocimiento pleno de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por estas cosas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los deseos pecaminosos. A usted se le han dado promesas grandes y preciosas de un escape final futuro. En 1 Pedro lo expresa de esta manera. Nuevamente en el capítulo de apertura. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho renacer para una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia que es imperecedera, inmaculada, que no se desvanecerá, reservada en el cielo para vosotros, que sois protegidos por el poder de Dios. Escuche, mediante la fe para una salvación lista para ser revelada en el tiempo postrero. Ustedes han sido salvados, están siendo salvados, serán salvados. A todos se nos han dado estas grandes y preciosas promesas sobre la gloria futura. En palabras de Pablo a los Gálatas, él dice en el capítulo 5, versículo 5, que esencialmente usted está esperando la esperanza de la justicia.
la esperanza de gloria. De hecho, como la creación, Romanos 8 dice, gemimos, esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. En Romanos capítulo 13, Pablo dice, ahora está más cerca su salvación que cuando creísteis. ¿De qué podría estar hablando? ¿Qué quiere decir con vuestra salvación está más cerca que cuando creísteis? Cuando creísteis, sí, recibisteis la salvación en su primera fase y están recibiendo la salvación en su segunda fase. Sin embargo, están más cerca de la plenitud de su salvación que cuando creísteis. La fase final, la glorificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos del casco? Volvamos a nuestro texto. Estamos hablando de la confianza en una salvación completa, final y total cuando seremos glorificados. ¿Cómo esto es parte de nuestra armadura? Estoy convencido de que si usted cree que usted puede perder su salvación, usted no está preparado para enfrentarse en la batalla. Si usted no está seguro de que puede ganar, es muy probable que usted se vea tentado a convertirse en algún tipo de monje que huye de cualquier amenaza. Hace una diferencia enorme, una diferencia enorme. Usted no puede perder. Esa es la promesa de la Escritura. A usted se le promete el triunfo. Segunda de Corintios 2, Dios hace que siempre triunfemos en Cristo. Si usted está bajo alguna teología errónea que le dice un desliz y ha perdido su salvación, usted no está preparado para enfrentarse en la lucha espiritual. Usted no está preparado para arrebatar las ramas del fuego. No está preparado para acercarse al enemigo porque está motivado por el miedo. Se siente amenazado. Usted no tiene el corazón de un vencedor. Alguien que conoce el triunfo y la victoria, que es absolutamente segura. En consecuencia, usted puede estar motivado por la duda, motivado por el miedo, y cada pequeño problema se convierte en un desaliento horrendo para usted. Así que debe saber esto, y esta es la buena noticia del casco, que le protege a usted de cualquier golpe fatal. Todos los golpes que intenten, por así decirlo, aplastar su cabeza, aniquilando su salvación, serán desviados por la verdad, que es su confianza de que nada puede separarle usted del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No sé si yo podría estar en el ministerio y al mismo tiempo preocuparme de dar un paso en una dirección y perder mi salvación. No sé si podría yo enfrentar problemas en el mundo si viviera con miedo mortal de que cada vez que me pusiera en esa posición, Satanás podría entrar en mi vida o en mi hogar o entrar en mi familia y causar estragos por todas partes, y al final de todo eso sería que podría terminar en el infierno. Muchas personas creen eso. Pero usted puede involucrarse en la batalla, puede involucrarse en la lucha con plena confianza de que usted no será derrotado. Usted tiene la promesa del cielo eterno. Hemos cubierto eso en mensajes anteriores sobre la doctrina de la seguridad eterna y las doctrinas de la certeza. Hice una serie completa sobre eso, así que no entraré en todos los pequeños detalles. Pero cuando usted tiene ese tipo de invencibilidad prometida, cambia la forma en que usted aborda la batalla. Las personas que están confiadas en el final, que están confiadas en la victoria, confiadas en el poder de la seguridad de Cristo, confiadas en las promesas, y veremos un poco más de esas promesas en un momento, abordan las cosas de manera diferente, sacrifican toda su vida sin miedo. ¿Sabe? Alguien que en algún momento pensó que podía perder su salvación, podría querer mezclar un poco de diversión mundana, solo para que no hiciera demasiados sacrificios y terminara en el infierno de cualquier manera y no tuviera nada que mostrar por ello. Necesitamos tener una claridad cristalina sobre nuestro hogar eterno, tener tal confianza, estar tan seguros
de que es hacia allí donde nos dirigimos, que sacrificamos cualquier cosa y todo en esta vida por el avance del reino contra toda oposición, sin miedo, triunfantes. No necesitamos aferrarnos a nada de lo que el mundo ofrece en el camino, porque hay mucho más esperándonos en la gloria. Creo que esto afecta la actitud que usted tiene y creo que afecta cómo trabaja, cómo labora. Las personas desanimadas, las personas que piensan que el diablo puede ser más poderoso que Dios, las personas que piensan que el diablo puede arruinarlo todo, las personas que temen que pueden perder su salvación simplemente no traen la confianza correcta y la pasión correcta a la batalla. Lucas 18:1, Jesús dijo, los hombres siempre deben orar y no desmayar. Debemos perseverar viviendo en la esperanza constante de la gloria, sin desmayar, sin rendirnos, sin cansarnos, sabiendo que la victoria al final será nuestra. ¿Entendemos lo que Pedro quiso decir? Regresando a él, 1 Pedro 2, porque esta es la voluntad de Dios, versículo 15, que haciendo lo bueno, calléis la ignorancia de hombres necios. Hacer lo correcto frente a hombres necios puede silenciarlos, pero también es muy probable que los agite. Y así Pedro también nos recuerda que en el proceso de hacer lo que es correcto frente a hombres impíos, usted podría sufrir. Usted podría sufrir. 1 Pedro 3:17, pero es mejor si Dios así lo quiere, que mientras que están haciendo que huya la ignorancia de hombres malos, por así decirlo, también esté sufriendo por hacer lo correcto en lugar de hacer lo incorrecto. Eso es lo mejor. De hecho, eso incluso honra a Dios. Capítulo 4, versículo 19. Los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Cuando Pablo escribió a Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 1, él habla sobre el hecho de que hay personas que han usado la ley, pero la ley no fue dada para el justo, sino para los que no tienen ley, rebeldes, impíos y pecadores y profanos, aquellos que matan a sus padres o madres, asesinos, hombres inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, perjuros y todo lo demás que se oponga a la sana enseñanza. Así es como vive el mundo. Así es como actúa el mundo. La ley de Dios no viene a nosotros de la misma manera que viene a ellos. Viene a ellos para infligir su herida mortal en ellos y llevarlos a la cruz. Pero para nosotros la ley de Dios es vida y gozo y bendición y esperanza. Nosotros, como soldados, 2 Timoteo 2, hablamos un poco de eso la última vez. Estamos dispuestos a sufrir dificultades, padecimientos como buenos soldados de Jesucristo, sin enredarnos en los asuntos de la vida cotidiana, sino agradando al que nos llamó a ser soldados, nuestro comandante en jefe. No necesitamos sacar nada de este mundo. Podemos esperar a que lo que es nuestro llegue porque está garantizado. No tenemos ninguna duda al respecto. El mensaje es aguantar. En algún momento, siéntese y lea los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, y en esos capítulos leerá sobre todas las iglesias. Ojalá tuviéramos tiempo. En algún momento tal vez podamos hacer otra serie sobre las iglesias del libro de Apocalipsis, pero en cada una de esas cartas que él escribió a las iglesias que estaban acosadas por el pecado y la persecución, su mensaje para ellos es siempre el mismo. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Confía en la palabra de Dios, confía en la palabra de Dios al que, ¿qué? Venciere, al que venciere, al que venciere. Les concederé comer del árbol de la vida en el paraíso de Dios. Al que venciere, le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nuevo nombre.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Estas promesas a las iglesias que estaban acosadas por el pecado y la persecución son la manera de Dios de decir: manténganse firmes, sean fieles hasta el final y crean en mí y serán recompensados eternamente. Creo que cuando usted entiende la grandeza de su salvación, cuando usted entiende la permanencia de su salvación, cuando usted entiende la eternidad de su salvación, cuando usted entiende el amor de su Salvador, lo ancla usted en medio de la batalla. Usted no se desanima, usted no es derrotado antes de enfrentarse al enemigo. Pero si eso está en duda, usted tiene algunos problemas serios. Usted estará tan ocupado luchando contra sus propias emociones que rara vez podrá enfrentar la lucha verdadera. Pero cuando usted conoce el final, hermanos amados, estad firmes y constantes, siempre abundando en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano en el Señor. Y usted tiene todas las promesas a lo largo del Nuevo Testamento, ¿no es así? Sobre la recompensa, corona de vida, corona de gozo, corona de justicia. Eso es lo que movió al apóstol Pablo a poder decir en medio de todo el sufrimiento que enfrentó, que simplemente nunca cesó. Somos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, pero no desesperados. 2 Corintios 4. Perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Lo aceptamos todo, porque sabemos lo que nos espera, y luego lo resume. No desmayamos. ¿Por qué? Porque aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, nuestro hombre interior se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y un eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que venga, dijo. Mis ojos están en lo eterno. De hecho, el mensaje es este, que cualquier sufrimiento que experimente en esta vida será la causa de su recompensa en la próxima vida. Así que el sufrimiento es algo que ayuda, lo soporta ahora y será recompensado por ello después. Hay que reconocer que las actividades de Satanás son implacables, nunca se detienen, pero trabajamos y luchamos y peleamos por la causa del reino y contra el pecado, porque sabemos que al final triunfaremos. Y el casco de la salvación es esa confianza absoluta en el poder salvador y preservador de la gracia soberana de Dios. Solo quiero mostrarle un par de pasajes que le ayudarán a sellar esto en su mente, y dos de ellos están en el Evangelio de Juan, capítulo 6, un texto amado y conocido de las Escrituras, así como extremadamente importante. Juan 6, 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda ninguno, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero. Esa es una gran promesa, una gran promesa. El Padre nos ha dado al Hijo, el Hijo nos recibe, el Hijo nos guarda, el Hijo nos levanta. Esto, creo yo, es una de las doctrinas más grandes y reconfortantes en toda la Sagrada Escritura. Tenemos un llamado que no puede ser revocado. Tenemos una herencia que no puede ser contaminada. Tenemos un cimiento que no puede ser sacudido. Tenemos un sello que no puede ser roto. Tenemos una vida que no puede perecer. En Juan 10, en el versículo 27, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará
de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Ahora, eso es seguridad. Hay varios hilos en esta cuerda divina que nos une a Dios. Somos ovejas de Cristo y es el deber de Él, como el pastor divino, cuidar de nosotros y protegernos y sugerir que alguna de las ovejas de Cristo podría perderse es blasfemar al gran pastor. Además, aquellos que son ovejas de Cristo, según este pasaje, siguen a Cristo y no escuchan a extraños. Oyen la voz de Él. Y además, a las ovejas que pertenecen a Cristo y que siguen a Cristo, se les da vida eterna. Hablar de que termine es una contradicción en términos. ¿Cómo podría algo eterno terminar? Además, esta vida eterna les es dada a ellos. Yo les doy vida eterna. Versículo 28. Ellos no la inventaron. Ellos no la merecieron. Ellos no se la ganaron. En consecuencia, ellos no pueden hacer nada para perderla. Además, ellos nunca perecerán. Ese es el lado negativo de decir que les doy vida eterna. Eso es obvio. Ellos nunca perecerán. Si una persona que es oveja de Cristo va al infierno, Cristo es un mentiroso. Además, de la mano del pastor, nadie puede arrebatarlos, ni siquiera el diablo. Además, Cristo y Dios juntos se aferran a sus ovejas. Y por eso, usted puede ir a Romanos 8. Romanos 8 dice lo que dice. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro o espada? De hecho, no. Versículo 37 dice, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vencemos no por nuestro propio mérito, vencemos mediante aquel que nos amó soberanamente. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni las potestades, ni la altura, ni la profundidad, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O en el lenguaje de Filipenses 1:6, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Dios termina lo que comienza. O en el lenguaje de Pablo a los Efesios, para que nosotros, que fuimos los primeros en esperar en Cristo, seamos para la alabanza de su gloria. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, quien es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión propia de Dios para la alabanza de su gloria. Esta es la promesa de la Escritura. ¿O qué promesa es? Vaya a Judas por un momento. La pequeña carta de Judas, el primer y el último versículo, versículo 1 y versículo 25. Lo resumen. Judas, esclavo, literalmente dulos, esclavo de Jesucristo y hermano de Santiago, aquellos que son llamados, amados en Dios Padre y, ¿cuál es la siguiente palabra? Guardados. Guardados. Preservados en Jesucristo o preservados para Jesucristo. Tereo. Vigilar, cuidar, preservar, proteger. La palabra enfatiza el cuidado vigilante, la vigilancia que nunca cesa. La voz pasiva indica que la gente es Cristo, literalmente. Por eso, por es la mejor forma de usar lo que en griego es un dativo. Cristo nunca relaja su cuidado, nunca relaja su sujeción.
Él y el Padre nos mantienen, por así decirlo, en sus manos divinas y omnipotentes. Un uso de este verbo tereo era en tiempos antiguos como una forma de expresar una garantía. Cuando se hace una garantía, este sería el verbo que se usaba. Así que podría leerse de esta manera: garantizado por Jesucristo. Nuestra salvación futura está segura. Es un tiempo perfecto, tereo, que significa una acción pasada con resultados permanentes. Todo cristiano entonces ha sido establecido permanentemente en el cuidado de Jesús, quien nunca nos suelta. Por cierto, ese es todo el tema de Judas, la supervivencia en los días de apostasía. Tiempos difíciles, los más difíciles, y estamos enfrentando el impacto, el grado más alto de impacto satánico que el mundo haya conocido, porque es acumulativo. Sin embargo, estamos guardados, estamos protegidos, estamos seguros. Me recuerda Juan 17, donde Jesús ora al Padre: Padre, guárdalos. Y el Padre escucha y responde esa oración. Judas cierra de esta manera: al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo y ahora y por siempre. Amén. Esa es una gran doxología, pero ¿por qué está esa doxología allí? ¿Por qué este pequeño libro termina con tal alabanza? Por el versículo 24. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria, majestad, dominio y autoridad por todos los siglos. Entre esas dos grandes declaraciones sobre nuestra protección y preservación está la realidad de que el mundo está lleno de personas muy peligrosas. El versículo 3 habla de personas que entran en la iglesia, convirtiendo la gracia de Dios en libertinaje. Habla de ellos más adelante como los falsos maestros que están contaminados, que rechazan la autoridad. Versículo 8, que blasfeman contra las potestades angelicales. Habla de ellos como si fueran animales irracionales. En el versículo 10, aquellos que han seguido el camino de Caín, se han precipitado en el error de Balaam, han perecido en la rebelión de Coré. Son arrecifes ocultos en sus agapes que solo se preocupan por sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas por los vientos, árboles de otoño sin fruto, 2 veces muertos, arrancados de raíz, o las salvajes del mar que arrojan su propia vergüenza como espuma. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre, y así sucesivamente. Muy peligrosos, y están por todas partes y están entre ustedes. El versículo 16 dice que siguen sus propios deseos, hablan con arrogancia, adulan a las personas para obtener una ventaja. Causan divisiones. Versículo 19. Están llenos de pensamientos mundanos, carentes del Espíritu. Así que estamos rodeados por este tipo de peligro. Y todo eso es reflejo del reino espiritual, de las tinieblas que nos ataca y asalta, contra el cual luchamos. Sería una batalla amenazante y aterradora si no fuera por nuestra confianza en la seguridad de nuestra salvación. No es de extrañar que al final Judas alaba a Dios por su poder protector. Él nos presentará sin culpa. En las palabras del famoso Salmo 23, nuestro buen pastor nos traerá a la mesa del banquete, que es una imagen del cielo. En la batalla entonces estamos protegidos contra la duda, el desánimo, el temor, el miedo, para que al participar en la guerra espiritual no seamos vencidos y perdamos nuestra salvación por la confianza en la esperanza de salvación que se nos ha dado en Cristo. Hebreos 6 dice que tenemos 2 cosas inmutables: la promesa y la garantía de Cristo, que ancla nuestra esperanza eterna. Y así podemos involucrarnos en esta gran lucha sin miedo. El cinturón, compromiso. La coraza, pureza, santidad. El calzado, confianza en la presencia y el poder de aquel con quien hemos hecho la paz.
El escudo, fe, confiar en Dios. Y el casco, seguridad, certeza, la esperanza de la victoria y el triunfo. Eso nos deja con un mensaje más y luego un segundo mensaje para concluir sobre la importancia de la oración, como lo hace Pablo al final del pasaje. La próxima vez veremos la espada del Espíritu. Padre, te agradecemos por la forma en que la Escritura es coherente en toda parte a donde vamos. Se nos muestra que solo hay un autor, solo hay una corriente de verdad. No hay afluentes que se desvían hacia áreas extrañas e inconsistentes. El arroyo fluye intacto con la verdad pura. Y todas esas verdades son cohesivas. Y conforme examinamos la Escritura de principio a fin, conforme profundizamos en los detalles del texto y las complejidades, la coherencia de lo que nos enseña siempre está presente. Nunca nos sorprendemos porque hay alguna aberración inexplicable. Es claro que esta es tu palabra y así lo vemos y lo sabemos. Danos la fuerza para luchar eficazmente por la causa de Cristo. Es en su honor que oramos. Amén.